Cada uno de nosotros que tenemos la bendición de ser padres y tener hijos, con eso conlleva obligaciones que tenemos que cumplir. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que te corresponde. Te agradezco por todas tus bendiciones, todos tus cuidados que nos has dado durante todos estos días. Te pido, Señor, que al meditar en tu palabra nos des el consejo oportuno para criar bien a nuestros hijos. Te agradezco por todos tus cuidados y bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 1 al 9. Vamos a leer algunas porciones de la palabra del Señor. Primero comenzamos con Deuteronomio, capítulo número 6, del 1 al 9, que dice: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Si os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y les atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo número 24. Proverbios 13:24 dice: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19, versículo número 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 22, versículo número 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vayamos al libro de Efesios, capítulo número 6. Efesios 6, versículo número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ser padres es un privilegio, también una responsabilidad. Los hijos traen gozo y aliento en el tiempo que pasamos con ellos. Puede ser una de nuestras mejores experiencias. Es emocionante ver crecer a nuestros hijos. Notamos sus cambios, esos cambios que se producen diariamente que quizás no nos hemos dado cuenta. Pero en todo nuestro Dios tiene control, porque imagínense, ahora hay testimonios de diferentes padres que dicen que ellos no conocían a sus hijos, pero que por causa de la pandemia tuvieron que quedarse trabajando en el hogar, y ahí tuvieron la oportunidad de compartir
esos tiempos maravillosos con sus hijos. Y ahora se dan cuenta qué importante es que nosotros como padres les guiemos a nuestros hijos, especialmente en los primeros días, en los primeros años, para que ellos tomen experiencia de la vida. Porque una cosa es vivir en el hogar, bajo el seno paterno y materno, que vivir alejado de ellos. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando una persona crece en un hogar, independientemente de los problemas que pasen en la casa, pero si hay la imagen de papá y de mamá, está en buen camino. Esos cambios que se producen los hijos con su crecimiento físico también nos da ciertas responsabilidades. ¿Y cómo no instruirlos? A veces uno recibía consejos de papá y de mamá, que cepíllate los dientes, lávate la cara, no comas tanto, come despacio, toma tiempo para descansar, duerme, ya es hora de dormir, bueno, en fin, cantidad de cosas. Y dígame que eso no le molestaba a usted, o quizás todavía le molesta. Pero papá y mamá sabían la razón por qué nos estaban dando ese consejo. Por la experiencia que tenían, porque ya pasaron por ahí. De ahí que la palabra es clara y que nos está pidiendo, que dice, instruye al niño en su carrera. Cuán importante es instruir a los niños desde temprana edad. Si la generación pasada hubiera tomado tiempo de instruir a los niños y a la juventud en el momento oportuno, no estaríamos atravesando los problemas que ahora lo estamos enfrentando. Problemas violentos, hay mucha violencia, hay mucho robo, hay muchas cosas que están saliendo ya prácticamente de la mano de las autoridades. Y justamente es la razón porque esa gente no recibió afecto de sus padres, no recibió cariño de sus padres, no se sintió protegido y apoyado por algo. Y lógico, con la responsabilidad de instrucción también venía el castigo. Si se portaban mal, habría que castigarles. Pero recuerde, la generación pasada decía, no, a los hijos, cuidado, no hay que golpearlos, no hay que castigarlos, porque van a sufrir traumas en la vida y van a crecer traumados. En mi generación, para nada. ¿Qué trauma? Ninguno. Simplemente uno sabía que si se portaba mal, papá le castigaba y mamá le castigaba. Y no estamos traumados. Y nos instruyeron bien. Y esa es la responsabilidad que como padres tenemos, la obligación de instruirlos en el camino, no se tiene que terminar nunca. Lastimosamente, antes de la pandemia, los padres entregaban a los hijos a que sean las escuelas quien les eduque, sean en las iglesias quien les guíen por el camino que ellos tenían que hacerlo, en vez de los padres tomar esta obligación de instruirlos bien. ¿Cuán importante es eso? Que hay que instruirlos. Ojalá los padres hayan aprendido algo, especialmente los que tienen niños pequeños, que lo principal es la familia, y que ahora que tienen hijos, poner todo su entusiasmo, todo su cariño en ellos para que crezcan bien. Instrúyelo bien, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Hermano, recuerde que Dios nos ha confiado a nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestro tesoro en la tierra. Nuestros hijos son esos dones tan especiales de parte de Dios. Y uno tiene que agradecerle al Señor también el hecho de que nacieron y que son nuestros hijos y les amamos profundamente. Ojalá un día se tomara tiempo también para
hacer el día de los hijos, porque hay el día de papá, el día de mamá, el día del tío, de la abuela, de todo, pero no hay de los hijos. Habría, a ver, habría que pensar a ver si se hace un día especial para homenajear a los hijos. Hermano, necesitamos instruirlos para que ellos comiencen primero a honrar, primeramente a Dios y después a sus padres. Y los padres tienen que aprender a dejar un buen ejemplo. Lastimosamente, a veces nosotros pensamos que los hijos no se dan cuenta de lo que nosotros decimos o los actos que realizamos. Pero debemos de entender que son personas con su propia personalidad y que saben qué es lo que están haciendo. Lo que necesitan son instruirlos y dirigirlos bien. Y uno tiene que seguir el ejemplo de los padres y tiene que uno pensar esto. La obligación que yo tengo como padre de portarme bien y de dejar un legado correcto para mis hijos es un reto para mí mismo. Y debe ser un reto para cada uno de nosotros que somos padres. Dejar un ejemplo de padre que sirve a Dios. Un ejemplo de un padre que teme a Dios. Un ejemplo de un padre que vive entregado al servicio del Señor y que también procura que la familia esté bien. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo número 9. Primera de Reyes, capítulo número 9. Y leamos del versículo número del 1 hasta el 5. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como lo había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Aunque sabemos que David le falló a Dios, que David cometió adulterio, asesinato, y le podemos poner otros más crímenes, cuando él mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías. Aun cuando hubo todo esto, le dejó un buen legado, un buen ejemplo a su hijo Salomón. Y ese ejemplo era buscar a Dios, servirle al Señor, amarle a Dios intensamente. Cuando usted lee detenidamente la palabra del Señor, se va a dar cuenta, inclusive la cantidad de dinero que dejó para que construyeran el templo, porque amaba al Señor intensamente. Fueron millones y millones. Ahora, si nosotros estaríamos calculando en este tiempo lo que él dio, no alcanzaría quizá la cifra. Pero dio oro, dio plata, dio madera, madera fina. Bueno, ¿qué no dio? Porque le amaba al Señor intensamente. Y le pone a David, su padre, como un ejemplo a seguir. Y le dice: si tú anduvieres en el camino como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Hermanos, qué hermoso dejar este ejemplo. Lo más maravilloso es dejar a nuestros hijos una herencia bien hermosa. Y la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es una vida temerosa delante del Señor. Una vida ejemplar que busca a Dios. Padre,
haga el esfuerzo. Madre, haga el esfuerzo. Ponga todo su amor en el Señor. Ponga toda su fe y su confianza en Dios. Deje ese ejemplo. Que sus hijos le recuerden a usted, que digan cuánto mi padre amaba a Dios, cuánto mi madre amaba al Señor. Ahora, lógico que si usted le puede dejar un poco de dinero, pues podemos decir amén a eso. Pero el mejor tesoro que le podemos dejar es el temor a Dios y la educación, las instrucciones. Recuerde muy claramente que inclusive en las escuelas los maestros ya no forman, solo informan. Lamentablemente esa es la cruda realidad. En nuestros tiempos nos informaban y también nos formaban. Porque si nos portábamos mal, el maestro o la maestra tenía la obligación y el derecho de castigarnos. Porque el papá y la mamá le decía al maestro o a la maestra, ustedes son como el segundo papá o como la segunda mamá. Y aquí les entrego a mis hijos. Si se porta mal, ya sabe. Pero ahora, haga algo así, usted maestra o maestro que es, fácilmente le castigan. Y puede ir a la cárcel y con fuertes multas. Mejor no lo intente. Pero a nosotros así nos criaron. En ese sistema de instruirnos y de formarnos. ¿Cuánta falta hace eso? Quizás alguien podrá estar diciendo, no, es que los tiempos de antes eran diferentes a los que estamos viviendo, no había tanto aparato electrónico, en fin. Pues sí, el avance, si uno puede meditar, el avance industrial, científico y de en todos los niveles, no ha traído tantas buenas cosas. Lógico, ahora pues uno vive en una época completamente diferente. Con decirle que en una ocasión un maestro quiso hacer la prueba con sus alumnos y llevó un teléfono que había que marcarlo, que tenía los números que giraban y uno tenía que poner el dedito en un orificio y llevarle hasta el final y dejarle soltar, y ahí iba marcando. Y cuando él les pidió que usaran el teléfono, ninguno de los niños sabían usarlo. Y dijeron, qué aparato tan extraño. Porque estaban o están acostumbrados a otra clase, a otro diseño. Pero lo más importante, querido padre, es que usted no pierda la obligación de formar a sus hijos en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar, con el Señor ahí, con su esposa, guiándoles a sus hijos, guiándoles, instruyéndoles, formando su carácter. Qué importante es eso. Y que en muchas ocasiones yo, inclusive meditando en la palabra del Señor, digo, wow, cuánto fallé. Fallé como padre. Pero gracias al Señor pude enderezar el camino. Y pude dejarles el tesoro más grande que hay en mi corazón, que es tener a Cristo Jesús como mi Salvador. Y que es también su Salvador. Porque quiera o no quiera, hay una influencia, tanto de papá o de mamá para los hijos. Eso nos dicen en Segunda de Timoteo capítulo número 1. Y leamos del versículo número 3. Segunda Timoteo, capítulo 1 del 3 al 10 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro
que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tanto la abuela como la mamá de Timoteo le dejaron una muy buena influencia. Leyendo la palabra del Señor, padre, madre, ¿cómo no van a tener ese gusto de instruir al niño, de instruir a su hijo, a su hija, de formar su carácter, de enseñarles a que digan sí, sí y no, no, que esto, ¿cuánto nos hace falta? Quiera o no quiera, tenemos una influencia. Siempre uno escucha que los hijos dicen, mi papá decía o mi mamá decía, mi papá hacía esto, mi mamá hacía lo otro, porque todos los hijos observan y todos lo ven. Y tenemos que dejarles un buen ejemplo. Y tenemos que también aprenderlos a disciplinarlos, porque eso es muy importante. En 1 de Samuel encontramos el episodio del sacerdote Elí, que lastimosamente él no supo controlar a sus hijos, hicieron cosas perversas de ellos. Vayamos al capítulo número 2, 1 Samuel 2, y leamos del 27 al 31. Dice, y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo te escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que se ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Iría a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que recortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Y todo por qué fue? Encontramos aquí en el versículo número 12, que dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense, eran hijos del sacerdote y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote le tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Era la costumbre que quemaban la carne. Y esa carne quemada en muchas ocasiones sacaban al mercado a vender a los pobres. Pero los sacerdotes, los hijos de Eli, exigían no carne quemada o asada o media cocinada, sino carne cruda, porque de ahí sacaban más ganancia. Todo esto era abominación delante del Señor. ¿Y qué pasaba con su papá? Leamos del versículo número 22 que dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Además de lo que exigían la carne y hacían cosas tremendas con los sacrificios del Señor, dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, todavía con sexo ilícito. No tenían temor del Señor. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo y de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Qué tremendo! Este padre nunca impuso su autoridad. Fácilmente podía haberles quitado de presentarles delante del pueblo como sacerdotes, que ellos no tenían absolutamente nada que ver. Pero le faltó hombría o le faltó agallas para hacerlo. Y la palabra de Dios nos dice que simplemente ya era viejo. Así es que, querido hermano, querida hermana, si su hijo o su hija está procediendo mal, disciplínelo. Porque vale la pena hacerlo. Porque también la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo número 29, nos dice que hay un elogio a la disciplina. El versículo 15 dice al 17: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermanos, tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos y disciplinarlos bien. Lógico que les amamos a nuestros hijos. Y recuerde lo que la palabra de Dios nos dice también, que cuando el Señor nos disciplina a nosotros, lo hace para nuestro bien. ¿Por qué dice que buen padre no disciplina a sus hijos si se porta mal? Y a través de la palabra del Señor vemos ejemplos del amor de un padre, el caso de Jairo. Cuando su hija estaba muriendo, fue delante del Señor, le pidió que viniera, que le tocara y que la niña iba a vivir. Aunque le dijeron que ya no molestes más al maestro porque ya la niña ya se murió, el Señor le dijo: ten fe, solamente cree. Y fueron a la casa. El Señor tuvo que sacar a todos los que estaban dentro de la casa. Dejó a Jairo, a la esposa de Jairo, a los dos discípulos que iban con él, y le devolvió la vida a esta muchacha. Ese padre, ¿cuánto le amaba a su hija? Lo mismo también de esa madre que tenía una fe tremenda, que su hija estaba atormentada por un demonio. Y ella fue y le suplicó al Señor, y el Señor le dijo: no, esto no es para todos, sino solamente para los hijos de Israel. Hasta le llegó a decir que era como un perrito. Y ella dijo simplemente: hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él dijo: veo cuánta fe hay en ti. Conforme tu fe se ha hecho, y la muchacha fue libre. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, independientemente como sean.
Así son ellos. Así son ellas. Tenemos que aprender a amarlos, respetarlos. Pero también tenemos que instruirlos. No solamente cuando están pequeños, también cuando están jóvenes y cuando están ya grandes, también hay que instruirlos. Quizás usted no me crea, pero en una ocasión llegó un momento que la esposa le dijo al esposo: mira, ya me está llenando, como dice vulgarmente, la bolsita de tantas cosas. Voy a llamar a tu papá para que venga y te corrija. Y el hombre se siguió portando mal y ella le llamó a su suegro y le pidió que venga. Y el suegro le dio una golpiza, le disciplinó a un hombre casado. Wow, quizás esto no se escucha ahora. Pero recuerde que puede ser que usted no haya disciplinado a sus hijos como se debe. No es tarde para empezar a hacerlo. En cualquier momento hay que empezar a tomar la autoridad y decirles: yo soy el papá, yo soy la mamá, y tienen que aprender a respetarme. Pida al Señor que le ayude a aplicar la disciplina de acuerdo a la palabra de Él. Quizás tenga hijos rebeldes, así como el hijo pródigo que se fue, pero es del hijo al fin. Y un día, orando, vamos a que regresen a donde nosotros. O puede ser también alguien que se porta bien, un hijo, una hija que se porta bien. Ore por ellos, ore por cada uno de ellos. Siempre que sus oraciones estén sus hijos, sus hijas. Y no se olvide, por favor, deje un buen ejemplo. Cómo vivir en este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir. Cómo proceder de acuerdo a la voluntad del Señor. Mantenernos sanos, mantenernos puros, siempre dando un buen ejemplo para que nuestros hijos continúen en nuestras pisadas. Quizás sea difícil para usted, pídele al Señor que le ayude. El Espíritu Santo le va a mover a través de su palabra qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que mejorar, cuáles son los ajustes que tiene que hacer. Pero lo importante es que sus hijos digan: yo tengo un papá súper chévere y yo tengo una mamá súper excelente. Podemos hacerlo. Amén. Claro que sí se puede. Hagamos nuestro esfuerzo y pidamos al Señor. El Señor va a hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más vengo delante de tu presencia a agradecerte por este día de vida que tú nos das. Y te pido, Señor, que tú bendigas a nuestros padres, que tú bendigas a cada papá, a cada mamá y también a cada hijo. Que tú nos ayudes, Señor, como padres, a tomar nuestra obligación de instruirlos en el camino. Sobre todas las cosas, guiarlos a través de tu palabra. Te pido por cada uno de ellos, Señor, y que siempre demos un buen testimonio de todo lo bueno y todo lo maravilloso que tú eres. A ti siempre te agradeceremos y te daremos toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no se olvide, por favor, comparte ese video. Sé que les va a ayudar muchísimo escuchando el consejo de la palabra del Señor. Si tiene algún testimonio o quiere dar o hacer algún comentario, por favor, escríbame a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.